tardes con todos, chicos. Eh, Primero nos presentamos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en este caso queremos presentarles a ustedes nuestro trabajo de extensión universitaria del curso de Algoritmos y Programación, el cual consiste en la aplicación para la gestión de información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Muy bien, aquí tenemos a los integrantes del equipo, que son Barbarón Paucar Karel Denise, Velarde Maitán Araceli Betsy, Quispe Ábalos Angie Nayeli, Solís Ramos Marifel Abigail, y quien les habla, Rodríguez Mamani Francis Alicia. Muy bien, en el transcurso de la exposición vamos a tocar temas importantes como el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología de la información, el diseño del algoritmo, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Muy bien, empecemos con el planteamiento del problema. En sí, para poder llegar a una propuesta de proyecto, tenemos que analizar primero el mercado, la situación y nuestro público objetivo. Nosotros buscamos una provincia en la cual tenga ciertas deficiencias. En este caso, en la provincia de Julcán, La Libertad, hemos encontrado que debido al incremento de los desastres naturales, que es algo que sucede normalmente, tienen ciertos problemas para poder combatir con ello. Respecto al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En este caso nos hemos dado cuenta que el Cuerpo General de los Bomberos Voluntarios no cuentan con un sistema adecuado, es decir, no están correctamente organizados. Es por ello que nuestro objetivo como tal es poder brindarles un programa o algoritmo que pueda ayudarlos a que se puedan organizar correctamente. Y no solo eso, sino que también puedan registrar el dato de todos lo acontecido, las emergencias, el lugar, hora y fecha, número de heridos, etcétera. Eso es algo que ustedes más adelante van a ver. Muy bien, entonces para ello hemos formulado el problema con la siguiente pregunta. ¿De qué manera podríamos optimizar una mejor organización en el equipo de una estación de bomberos de la provincia de Julcán en La Libertad? Muy bien, ahora le doy el pase a mis compañeras para que puedan hablar sobre el marco teórico, que es muy importante. Bien, pasando ahora, vamos a definir qué es un Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el cual es una organización pública que está integrada por personas que de una manera voluntaria y desinteresada se dedican a lo que es la prevención y extinción de incendios, además de atender emergencias y realizar rescates. Como características, presentan que, primero, que no reciben remuneración económica por sus servicios, ya que, como les dije, es de manera voluntaria. Segundo, reciben capacitación continua sobre diferentes técnicas que a lo largo del tiempo como que van renovando y van apareciendo otro tipo de técnicas, ¿verdad? Sobre la extinción de incendios, sobre los primeros auxilios. Tercero, que a un nivel mundial están organizados en estaciones que operan en distintas áreas geográficas como los distritos, como en caso de Perú, los distritos, provincias. Y que cuarto, que colaboran con otros servicios de emergencia, como son los médicos, como es la policía y otras agencias de emergencias. Siguiente. Bien, viendo ahora un poco sus orígenes, tenemos que en la Edad Media, en Roma, durante el siglo I a.C., se establecieron los que son los vigiles, los cuales eran una organización que se encargaba de eliminar o sea, apagar los incendios y aparte de eso, velar por el bienestar en la noche. Luego, pasando al siglo XIX, con la presencia de los primeros cuerpos voluntarios, el primer cuerpo general de bomberos voluntarios se creó en el año de 1818 en Estados Unidos. Luego, como fue una idea innovadora, entonces pasó a crearse uno en Latinoamérica, el cual fue en el año 1851 en Valparaíso, Chile. Pasando al siglo XX, tenemos que comenzaron a profesionalizarse, ya que se introdujeron equipos un poco más sofisticados como son los camiones de bomberos, las mangueras y, ¿cómo se llaman? Los trajes de protección que tienen que utilizar al momento de apagar los incendios. Ya en la actualidad, con un avance de tecnología
mucho más grande, se comenzaron a emplear drones, tienen un sistema de comunicación más avanzado, también sus equipos de protección se comenzaron a modernizar y están dedicados igual a la seguridad pública y al compromiso de protección de las comunidades en las que pertenecen, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de a qué cosas se enfrentan los bomberos. Si bien los bomberos muchos los reconocen porque tienen una actividad, bueno, una participación en lo que es eventos como un incendio, eventos poco deseados. Sin embargo, no son las únicas ocasiones en las cuales vamos a poder ver actuar a los bomberos. Ellos se encargan de actuar y afrontar desastres, que según la Organización de las Naciones Unidas se define como una interrupción en el funcionamiento de la sociedad. Y esta va a causar perjuicios para las personas, tanto para sus bienes y servicios como para sus propias vidas. Vamos a ver también que estos desastres tienen o pueden ser de un origen natural, como lo sería un incendio forestal debido a las altas temperaturas en un bosque cálido, en un bosque tropical, y también van a haber desastres antropogénicos ocasionados muchas veces por la actividad industrial del hombre. Hay que diferenciar también el hecho de que un desastre no es lo mismo que una emergencia. Una emergencia se puede convertir en un desastre si es que no se actúa a tiempo. Y es por ello que los bomberos también tienen que gestionar cómo actuar antes de que ocurra el desastre. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver también que en la actualidad los desastres han ido en aumento debido a múltiples causas. Aquí les colocamos algunas de ellas. Muchas veces aumentan este tipo de desastres debido a que aumenta con ellas la población, la urbanización también. Por ejemplo, uno de los más conocidos, el desarrollo de las poblaciones en zonas de riesgo, ¿no? Poblaciones que deciden construir sus casas cerca a ríos y también en zonas donde el suelo no es del todo sólido, la degradación ambiental también. Por ello es importante estar prevenidos y tener una adecuada gestión, como les menciono, antes de que suceda el desastre en sí mismo. Entonces, si hablamos de gestión de riesgos, de desastres, estamos hablando de todo el conjunto de las decisiones y conocimientos administrativos y organizativos que tenga una sociedad, una comunidad para poder hacer frente a un desastre y también cómo prevenir esto. Vamos. Bueno, chicos, continuando con la exposición, pues ahorita les voy a mencionar pues lo que se va a ver en el código siguiente. Va a ser tanto el menú de afectados como el menú de bomberos. El menú de afectados va a constar de un registro de afectados, justamente, su mismo nombre lo dice, ya que esta opción pues va a permitir al usuario agregar el registro de los afectados y se pedirán datos como nombre, lugar del desastre, la hora, etcétera. Ahora, también va a haber otra opción que es para ver lista de afectados. Permitirá ver el registro de todos los afectados en una lista de manera ordenada. La lista va a incluir la información que se agregó en la función anterior. También va a haber otro que es hacer para editar registro de afectados, el cual permite editar cualquier dato del registro que haya sido quizás tipiado mal o con alguna información incorrecta. Eh, pues esta función también tiene la alternativa de cancelar en caso de que no se quiera editar ningún dato. Ahora, también en el caso del menú de bomberos, pues el registro de bomberos como tal va a tener o va a permitir agregar el código del bombero, también datos personales como el nombre, DNI y su número telefónico. También va a existir la opción de lista de bomberos, el cual pues en este apartado se podrá visualizar el registro de todos los bomberos, miembros de la estación, en una lista de manera ordenada. Ahora, en el caso del menú buscar, pues
se podrá encontrar al bombero usando su código. Además, se podrá observar también los datos personales que contenga este, ¿no? Y en el caso de editar, pues al seleccionar esta opción se va a poder editar el registro de los bomberos voluntarios. Se puede editar cualquier dato pedido, como por ejemplo el DNI, si le falta un dígito, o si es que se escribió mal un dígito, y también su número telefónico. Aquí, a continuación, pues van a ver algunos de, algunas fotos que se va a poder ver dentro de dicho código, ¿no? Al ya compilarlo. Aquí se ve el menú de gestión de bomberos, de afectados, y acá hay un registro, por ejemplo, de un bombero, su código, su nombre, su DNI y su número telefónico. Bueno, les voy a explicar un poquito cómo va el código. Primero, antes que nada, como nota, para que el programa corra se va a tener que cambiar las opciones del compilador que se encuentra básicamente acá. En opciones de compilador se le va a dar check, añadir los siguientes comandos y bueno, cuando, cuando nos aparezca la opción vamos a tener que hacerle clic a añadir los siguientes comandos y se va a escribir "-std igual C++11". Esto es debido a que se está trabajando con la versión de C++ que es del C++98 y se va a cambiar al C++11. Entonces, bueno, tenemos básicamente primero que definir ciertas constantes, básicamente para que tenga un valor fijo. Y también otra forma de definir una constante, mejor dicho, de fijar un valor es poniendo const int n igual a, en este caso, a 50.000. Se va a definir una estructura y bueno, una estructura básicamente es una herramienta para almacenar múltiples valores en una misma variable. En este caso, tenemos la variable char de carácter, nombre y apellido, en este caso del afectado, la ubicación, el tipo de desastre, la hora y los minutos en que ha ocurrido el desastre, el número de persona, que es de valor entero, el día, el mes y el año. Y mi compañera luego les va a explicar un poco sobre los datos de los bomberos. Ahora, vamos a usar también una estructura que va a ser encargada de almacenar un arreglo de datos y la cantidad de elementos del arreglo. En este caso se va a llamar arreglo datos y vamos a usar un puntero que se va a llamar datos también. El puntero es para almacenar la información, pero no en la memoria interna, sino en una memoria externa. Esto es para que no ocurra algunos errores. Y también se va a definir la cantidad de elementos en el arreglo para tener un conteo más o menos. Luego se va a crear otra estructura llamada cadena texto. Y vamos a seguir con la definición de funciones. Primero se va a crear una función que convierte a una estructura de datos a una cadena de caracteres. Pero antes tengo que decirles que una función es un bloque de código que realiza una operación. Eh, bueno, luego vamos a usar la función bool, cadena vacía, y una función void que va a escribir todos los elementos de una estructura arreglo de datos en el archivo de texto. Para esto se tiene que crear un objeto de tipo offstream que es para ingresar datos y se va a abrir el archivo. Esta es la escritura básica y vamos a usar una condicional eh, para verificar si el archivo se ha abierto correctamente. Luego también se va a usar un bucle para escribir en el archivo. Continuando, tenemos la función datos, leer datos de los afectados, que va a tomar como referencia la estructura que vimos arriba. Luego seguimos con la función que va a leer un archivo de texto y va a almacenar los datos en una estructura de arreglo de datos. Se usa otra vez una condicional para verificar si el archivo se ha abierto correctamente y
Si es que, caso contrario, perdón, va a mostrar un mensaje, error al abrir el archivo para la lectura. Luego se va a crear una estructura de tipo arreglo de datos y luego se va a inicializar la cantidad de elementos del arreglo. Se va a crear una variable para almacenar la línea del archivo y luego usamos otra vez un bucle mientras, en este caso se llama mientras, el while, y va a servir para leer cada línea del archivo. Se va a usar una condicional dentro de este bucle para verificar si la línea no está vacía, o sea, contiene datos, y se va a almacenar los datos de la estructura. Al final se le agrega datos.n++ para incrementar la cantidad de datos en el arreglo. Eh, Se va a proceder a cerrar el archivo y va a retornar lo que es datos. Como siguiente función tenemos una función que va a mostrar los afectados en la estructura de arreglo de datos. Se va a usar otra vez un bucle y bueno, se va a mostrar básicamente el vector, luego va a haber un espacio, mejor dicho, el número, perdón. Luego va a haber un espacio, el set W se usa para dar espacio también y se van a mostrar los datos ingresados. Luego va a haber otra función que va a mostrar el registro de afectados con respecto a los datos. Y bueno, me olvidé de mencionarles que el cout lo que hace es mostrar. Básicamente entonces va a mostrar lo que dice acá, entre comillas, número de datos, perdón, número de afectados, y va a mostrar a la cantidad de personas afectadas. Luego, también tenemos otra función que es para la edición de afectados. Y bueno, ya. Vamos a proceder a lo que es el compilado. Como mi compañera explicó, el primer menú, que es el menú principal, está subdividido en 4 opciones. El primero es el menú de afectados, el segundo el menú de gestión de bomberos, el tercero los bomberos con los respectivos afectados atendidos y por último la opción salir. Les voy a mostrar ahora la primera opción y tenemos otras opciones dentro de esta opción. La primera es agregar el registro de afectados que vamos a ingresar allá. Y acá vamos a tener distintas opciones para ingresar. Por ejemplo, el número de afectados, pongamos que ha sido 2. El nombre de la persona que llamó, eh, la dirección de la emergencia, el tipo de emergencia, la hora en la que ocurrió el accidente y la fecha también, y el código del bombero que ha atendido la emergencia. Entonces, supuestamente debe estar guardado. Ahora vamos a ver la lista y como podrán ver, ahí está, lo guardo. Como tercera opción está editar registro. Eh, Como mi compañero explicó, lo vamos a usar cuando ocurra algún error de tipeo o nos hayamos olvidado de colocar un dato. Mm, en este caso nos piden el número de la persona a editar. Van a ver, como es una lista, va a haber distintos números, ¿no? Por cada persona. En este caso, como solo hay uno, vamos a poner uno. Y nos dan las opciones a editar. Pongamos que vamos a editar el tipo de emergencia. Y luego la emergencia a corregir va a ser incendio. Y ya han visto que lo ha cambiado. Ahora 0 para cancelar y 4 para salir. Y ahora pasando al menú de gestión de bomberos, tenemos estas opciones, ¿no? Vamos a ingresar primero, o perdón, a registrar al bombero. Vamos a ingresar el código, el apellido, el apellido sin nombres.
el DNI, el teléfono y ahora la misma opción que vimos hace un rato, ¿no? Ver la lista de bomberos. Presionamos y como pueden ver, ahí está. Y ahora tenemos otra opción que es la de buscar. Ingresamos el código del bombero que queremos y nos va a salir toda la información. También tenemos la opción de editar, que en este caso pasa lo mismo que en el anterior. Ay, una disculpa. Tenemos que ingresar el código. Entonces, nos va a aparecer lo mismo. Mm, y vamos a editar en este caso el DNI. Mm, y como pueden ver, lo ha cambiado. 0 para cancelar, T para terminar. Y ahora vamos a ver la tercera opción del menú principal. Y como pueden ver, ahí está el bombero que ha atendido la emergencia y perdón, los afectados que ha atendido. Vamos a salir del programa. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, continuando, pues algunas conclusiones que se llegó luego de hacer este código que justamente nos va a servir para el registro y también para ayuda de la estación de bomberos, ¿no? En este caso de la provincia de Julcán, pues fue que la creación de esta base de datos representa un significativo avance en la gestión y organización, ¿no? Que es lo que se busca en la información de situaciones de emergencia, debido a que facilitará la toma de decisiones y fomentará una planificación estratégica para abordar los incidentes de manera más eficiente. Y otro también es que pues la base de datos de bomberos voluntarios centraliza información clave como datos personales, códigos de identificación, números de DNI, esto justamente para facilitar la gestión eficiente, mejorando la coordinación en emergencias y optimizando la asignación de tareas, fortaleciendo así pues la capacidad operativa y contribuyendo a la seguridad de la comunidad. Francis. Bien, sí, tenemos tres recomendaciones aquí para que puedan tomarlo en cuenta en sí el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios respecto a esta propuesta de proyecto y en sí para aquellos que quisieran mejorar y optimizar la propuesta de proyecto en sí. En primer lugar, tenemos que realizar un análisis exhaustivo de todos los requerimientos, involucrar también a que estos integrantes, en sí, a que los bomberos puedan eh, realizar como llenar encuestas de satisfacción, de repente para poder escucharlos si es que se les acomoda bien, porque en realidad son ellos los que van a utilizar este programa. Tenemos también la segunda recomendación, que es adoptar un diseño modular y escalable para que pueda permitirles dividir el sistema en ciertos módulos, ¿no? Como el registro de los bomberos, facilitar también la adición de las nuevas funcionalidades, de repente poder agregarle algunas cosas o retirar otras que no se les acomode. Tenemos la última recomendación, que es muy importante, que es la seguridad de los datos, porque estamos haciendo de que los bomberos coloquen todos sus datos completos y ellos tienen que tener la seguridad de que nadie va a usurpar aquellos datos o los va a utilizar para una mala actividad, etcétera. Eso sería todo por nuestro grupo y espero que les haya gustado mucho y que hayan podido comprender todo este tema. Muchas gracias. Gracias.